noches, hermanos. Les invito a que por favor abran la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 6. Y usted va a seguir la lectura con su vista, yo en voz alta voy a leer del verso 1 al 8. Isaías, capítulo 6, tengo la lectura en voz alta y usted con su vista del verso 1 al 8. La palabra del Señor dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Padre, te estamos suplicando en esta noche cuál es la adoración correcta que debemos dirigir a ti. Señor, reconocemos que como seres humanos tendemos, Señor, a no acudir a tu palabra para aprender cómo adorarte, sino a través de las tradiciones, Señor, de aquello que hemos oído de otras personas. Ayúdanos, Señor, a examinar cualquier adoración que dirijamos a ti por medio de tus escrituras, porque solo la adoración que tú has establecido, Señor, que te rindamos, va a ser acepta delante de tu presencia. Ayúdanos a ser cristianos que tienen en alto lo que nos dices y que podamos, Señor, poner en práctica todo aquello que has revelado en tu palabra. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El título del mensaje en esta noche es La adoración correcta. La adoración correcta. Hace un mes aprendíamos en Juan lo relacionado a verdaderos adoradores, pero ahora quiero enfocarme aquí en Isaías capítulo 6. Hermanos, mencionábamos hace un mes, el cristiano a veces olvida que la vida cristiana es una vida de adoración. A veces nosotros pensamos que la adoración solo es el momento que cantamos. Por eso a veces no vivimos la vida cristiana como deberíamos. A veces es una idea muy enraizada en los cristianos y es una mala, pésima idea. Por eso el cristianismo actual no vive como debería vivir. Hermanos, en este pasaje que acabamos de leer hay al menos 4 elementos que destacan cómo es una adoración correcta. Todo cristiano que vive en este planeta y que ha vivido en este planeta, si uno le preguntara qué es la adoración, todo cristiano tiene una idea, o al menos piensa, cree tener una idea de lo que es la adoración. Pero algunas veces esas ideas son el producto, el resultado de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, de sus propias emociones y, lo más triste, a veces de sus propias suposiciones. A veces no es lo propio, sino lo que hemos visto de otros seres humanos: papá, mamá, abuelo, abuela, algún ser querido, cercano, algún amigo, alguna amiga. Y a veces nosotros podemos definir en nuestra forma de pensamiento la adoración en base a estas cosas, nada más que normas, lineamientos humanos. Hermanos, a veces es sorprendente, personas que usan la Biblia, predican la Biblia, pero no adoran correctamente. Eso a mí cada vez más me asombra. Hay personas que en realidad hasta usan la Biblia por años, pero en realidad no adoran como la Biblia enseña. Hermanos, Dios enseña que la única norma, la única guía para nosotros adorarle correctamente es su palabra. Satanás va a insistir que usted y yo no acudamos a la Biblia, no le prestemos atención, porque al final de cuentas, si le rendimos adoración a Dios, Dios la tiene que aceptar. Tal vez no es como Dios ha dicho, pero lo estamos haciendo de forma sincera. Así que Dios no puede ser malo como para rechazar
algo que sinceramente nosotros estamos ofreciendo. ¿Se recuerdan que eso fue lo que pensó Caín? Dios tiene que aceptar mi adoración. Es cierto, mi hermano Abel lo ha hecho como él dice, pero al final de cuentas yo le estoy ofreciendo a Dios algo que viene de mi corazón, algo que estoy haciendo con sinceridad. Y ustedes recuerdan, Dios no aceptó la adoración de Caín, porque Dios no había establecido ese tipo de adoración. ¿Qué sacrificio recibió Dios? El de Abel, porque Abel lo llevó a cabo como Dios había dicho. Así que, hermano y hermana, si usted quiere disfrutar la vida cristiana, pero ese no debería ser el mayor aspecto, el disfrutar la vida cristiana. Si usted de verdad y yo queremos honrar a Dios, de verdad le queremos adorar, necesitamos estar siempre examinando nuestra forma de adoración en base a lo que dice la Escritura. Nunca demos nada por sentado. Y en este pasaje, vuelvo a insistir, 4 elementos se mencionan para dirigir una adoración correcta a Dios. Primer elemento, la adoración correcta tiene un entendimiento correcto de quién es Dios. La adoración correcta tiene un entendimiento correcto de quién es Dios. Hay muchos cristianos que piensan que tienen ya la idea bien clara de quién es Dios, pero no dedican tiempo a las Escrituras. No miran en la Escritura quién dice Dios qué es. Porque, hermanos, eso es la Biblia. La Biblia es Dios diciéndole a su creación, yo soy así. Yo tengo estos atributos. Hay muchos cristianos que piensan que saben quién es Dios, pero simplemente son suposiciones. Hermanos, del verso 1 al 4 tenemos ese primer elemento. Dios se revela delante de Isaías en una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una visión parcial, porque a Dios nadie le puede ver en su esencia, en su pureza. Es una visión parcial de quién es Dios. Y Dios se muestra a Isaías como Él realmente es, parte. Porque no podemos decir, hermanos, que en 4 versículos vamos a abarcar toda la naturaleza, el carácter de Dios, aunque hay cristianos que piensan así, que con un verso que saben, piensan que ya saben todo de quién es Dios. Hermanos, Dios ha escrito 66 libros para revelarse a sí mismo, y hay muchas cosas que todavía ni siquiera nos ha mostrado de su naturaleza, pero las que ya ha mostrado son suficientes para que nosotros le adoremos correctamente. Miren el verso 1, primer rasgo del carácter de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, y mire eso, hermanos, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Dónde está Dios? Dios se revela a Isaías en un trono alto y sublime. Y dice al final del 1, y sus faldas llenaban el templo. Hermanos, vivimos en una época donde los seres humanos exigimos, hasta a veces con furia, con cólera, la democracia. A los seres humanos no nos gusta tener reyes. Nuestra naturaleza pecaminosa aborrece todo lo que lleva el nombre de monarquía. Eso nosotros lo odiamos. Nosotros queremos ser los reyes. Básicamente, yo no estoy en contra de la democracia, pero básicamente la democracia mal empleada es eso. La democracia es yo soy el rey y yo le voy a decir a mis gobernantes lo que tienen que hacer. Y tienen que hacer caso, porque yo soy el rey. Usted sabe la definición de democracia, ¿verdad? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Quién es el rey? El pueblo. Simplemente pone algunos representantes para que lleven a cabo la voluntad del pueblo. Hermanos, a veces los cristianos viven así. Piensan que Dios no es el rey. Piensan que ellos son los reyes. Y esto se ha metido mucho en la cristiandad. Por eso terminologías como demande, exija, ordene. Y Dios está comprometido a cumplir lo que nosotros le digamos. Hermanos, mucha gente piensa que la adoración correcta es nosotros sentados en un trono alto y sublime. Y Dios listo, ¿verdad? Dispuesto a conceder todos nuestros deseos, todos nuestros caprichos. Muchos piensan que eso es ser cristiano. Por eso no adoran correctamente. Hermanos, la Biblia nunca presenta a Dios de esa manera. La Biblia siempre presenta a Dios como el Rey de Reyes, sentado en un trono alto y sublime. Donde quiera que uno busque en la palabra de Dios, ese es Dios, es el Rey. Hermano y hermana, si usted y yo queremos adorar correctamente a Dios, debemos recordar eso. Estamos ante un Rey.
Hermanos, muchos cristianos ignoran a Dios, son indiferentes a Dios. ¿Por qué? Porque no entienden que Dios es un rey y que ellos son súbditos de ese rey. Vosotros oraréis así: venga tu reino, enseñó Jesús, un rey. Cuando uno termina de leer toda la Biblia en Apocalipsis, ¿cuál es el énfasis que se recalca? Jesús viniendo a reinar. Y todos nosotros, los que hemos sido salvos por su gracia, adorándole. Hermanos, somos los seres humanos los que no entendemos esto. Los ángeles sí lo entienden. Mira el verso 2, 6:2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Mire eso, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Por qué cubrían sus rostros con 2 alas? Porque saben ante quién están. Respetan, reverencian al Rey que está sentado en un trono alto y sublime. Pero nosotros, que somos criaturas caídas, nos consideramos tan dignos de no respetar a Dios. A veces nosotros no adoramos bien a Dios porque lo consideramos como un igual. Hermanos, los ángeles que no tienen pecado alguno todavía tapan su rostro delante del Rey. Con otras 2 alas cubren sus pies. Reconocen que son inferiores al Rey, que no son dignos de estar ante la presencia del Rey. Pero a veces los cristianos de esta época se consideran muy, muy dignos de estar delante de Dios, hasta el grado de ser irreverentes delante de Él. Con otras 2 vuelan. ¿Por qué vuelan? Porque están al servicio de Dios. ¿Puede ver cómo los ángeles sí entienden la adoración correcta a Dios? Respetan a Dios, sienten su inferioridad delante de Dios y están dispuestos a servir a Dios. Hermanos, esa es la adoración correcta. La pregunta en esta noche es: ¿usted y yo vivimos así? Si tuviéramos alas, solo es una forma de ejemplo, ¿taparíamos nuestro rostro para demostrar nuestra reverencia a Dios? Si tuviéramos alas, ¿taparíamos nuestros pies para demostrarle a Dios que reconocemos que somos indignos de estar delante de su presencia? Si tuviéramos alas, ¿las usaríamos para estar sirviéndole? Hermanos, hay una gran deficiencia en el cristianismo actual. El cristianismo actual no entiende quién es Dios. Hubo un hombre que ya murió, predicador. Cuando a él le preguntaban, ¿cuál es su principal propósito como pastor? Él decía, enseñarle a la gente quién es Dios con la Escritura. Y entonces algunos le preguntaban a los inconversos, ¿verdad? A los incrédulos, porque ellos son los únicos que no saben quién es Dios. Y él decía, sí, pero a veces también a la iglesia. Porque la iglesia a veces tiene un desconocimiento total de las Escrituras y no saben ante quién están. Hermano, necesitamos entender que estamos ante el Rey sentado en un trono alto y sublime. Miren el verso 13, da otro detalle de la naturaleza de Dios. Y el uno al otro daba voces, esos serafines, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. 3 veces, ¿verdad? Santo, Santo, Santo. Algunos teólogos llaman a eso el trisagio. Y usted, si en algún momento lo encuentra, sabe a qué se están refiriendo. 3 veces se repite la palabra Santo, Santo, Santo. Y hermanos, es el único atributo de Dios donde se repite así. Nunca va a encontrar en la Biblia que se diga Dios es amor, amor, amor. Nunca va a encontrar que en la Biblia se diga Dios es fiel, fiel, fiel. Nunca va a encontrar que se diga que es una persona bondadosa, bondadosa, bondadosa. Pero sí va a encontrar una y otra vez que se dice que Él es santo, santo, santo. Hermanos, eso cantaban los serafines, así adoraban a Dios. Estamos delante del único ser perfecto en todo el universo. A veces nosotros los seres humanos nos consideramos tan buenos, ¿verdad? Yo no miento, decimos los seres humanos. Qué mentira más grande, ¿verdad? Yo no miento, dicen algunos seres humanos. Yo soy una buena persona porque no miento. Qué mentirosos, ¿verdad? Porque mentimos. Si no mucho, pero mentimos. Nos consideramos tan santos, 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 cuando en realidad no somos santos, santos, santos. El único santo es Dios. Hermanos, así se adora correctamente a Dios. El trono soberano, santidad, Él es perfecto y está apartado de cualquier criatura. Nadie se puede igualar a Él, nadie, porque Él es santo, santo, santo. Hermanos, la Biblia repite esto una y otra vez.
que la gente que ha adorado correctamente a Dios tienen un entendimiento correcto de a quién se están dirigiendo. Lo encontramos varias veces en las Escrituras, pero solo miremos un pasaje. Por favor, deje la marca aquí en Isaías, Salmos capítulo 95. Mire cómo las personas que adoraban a Dios entendían ante quién se estaban dirigiendo. Salmos 95, versos 3 al 7. Salmos 95, versos 3 al 7. Salmos 95, versos 3 al 7. Dice la palabra 3 al 7. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y ahí nos detenemos, aunque yo sé que hay una parte final del 7. Hermanos, es lo mismo que estamos viendo en Isaías, en el verso 3. Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. El 4 y el 5 describe que todo está bajo él, porque él ha hecho todo. Y el 6 dice que nosotros mismos, en este caso la nación de Israel, eran su pueblo, él los había hecho. Y nosotros ahora, como la iglesia, somos la nueva creación de Dios. Hermanos, si queremos adorar correctamente, tenemos que tener un entendimiento correcto de quién es Dios. Y para eso, hermano y hermana, necesitamos estar año tras año leyendo la Biblia, para conocer más y más a Dios. Alguien puede decir en esta noche, hermano, yo ya llevo leyendo 10 años mi Biblia de principio a fin, yo ya conozco quién es Dios. Ya no necesita decirme, hágame un examen. Yo le voy a demostrar que ya tengo un entendimiento correcto de quién es Dios, hermanos. Vamos a pasar en esta tierra viviendo X cantidad de años y cada año el Espíritu Santo abre más nuestros ojos espirituales y entendemos más quién es Dios. Las personas que realmente adoran a Dios aquí en esta noche pueden dar testimonio conmigo que cada año es una nueva experiencia para adorar un poco mejor a Dios, ¿no es cierto? Uno mira atrás y uno dice, yo pensaba que adoraba correctamente a Dios, pero este año le ha adorado mejor. Y el otro año, si el Señor nos concede vida, experimentamos, ahora le ha adorado un poco mejor. Y así es, hermanos, cada año. Segundo elemento, la adoración correcta. Tiene un entendimiento correcto de quiénes somos nosotros. Primero, quién es Dios. Y luego, quiénes somos nosotros. Hermanos, los seres humanos, ¿qué dice la Biblia que somos nosotros? Regresemos a Isaías capítulo 6 y doy lectura al verso 5. Del 1 al 4 miramos quién es Dios. Ahora en el verso 5 miramos quiénes somos nosotros. 6, 5. Entonces dije, dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Nota, hermano y hermana, que Isaías no excluye a nadie. Primero nos excluye a sí mismo. Él dice, yo soy un hombre inmundo de labios. Y luego abarca a los que lo rodean, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Hermanos, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso somos nosotros, seres pecaminosos, debido a nuestros padres, Adán y Eva. Ellos fallaron. Ellos no fueron fieles a su Creador, a Dios. ¿Y qué han heredado a nosotros? Pecado, inmundicia, vileza. Hermanos, miren qué adorador más correcto, ¿verdad? Este adorador no se parece a los adoradores de este tiempo. Él mira a Dios en esa teofanía. ¿Y cuál es la reacción? Primero contempla la hermosura de Dios. Y ahora se mira a sí mismo y no mira hermosura. Él dice, yo soy inmundo y estoy delante del Dios glorioso. Ay de mí, me voy a morir. Hermanos, mucha gente en la actualidad se llenan la boca diciendo que han visto a Dios, que han visto a Jesús, que han hablado, que han platicado, que se han sentado a tomar algo. Algunos hasta dicen que cepillándose los dientes han tenido una visión de Jesús y Jesús ha platicado con ellos. Que es contrario a las Escrituras, ¿verdad? Se reduce a Jesús y a Dios a un nivel humano.
No hay por qué temer, porque somos iguales que Dios. Miren qué diferente era Isaías. Ay de mí, me voy a morir porque estoy en la presencia del Dios santo, santo, santo. Cuando Moisés tuvo esa experiencia con la zarza, lo mismo. Dice que él tuvo miedo. La nación de Israel, cuando Dios en el monte Sinaí empieza a dar los mandamientos, cuando termina, ¿qué le dicen a Moisés? Nosotros ya no queremos pasar por esta experiencia, mejor habla tú con Dios, porque nosotros si no nos vamos a morir. Hermanos, cuando alguien de verdad empieza a adorar a Dios, empieza a darse cuenta de quién realmente es él o ella, y uno empieza a ver su indignidad, que somos indignos de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Deje por favor la marca aquí, mire cómo se repite esto una y otra vez. David, segundo libro de Samuel. David era el dulce cantor de Israel y mire cómo se consideraba él delante de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Doy lectura al verso 18. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Doy lectura al verso 18. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Doy lectura al verso 18. Mire lo que decía David, qué pensaba de sí mismo. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Hermanos, está reconociendo su indignidad delante de Dios. ¿Por qué Dios me permite, está diciendo David, estar aquí, haber llegado hasta este momento de mi vida y estar en su presencia? Salmos, capítulo 8. En los Salmos David repite mucho esto. Salmos, capítulo 8, versos 3 y 4. Salmos, capítulo 8, versos 3 y 4. Salmos, capítulo 8, versos 3 y 4. Dice David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Hermanos, con otras palabras, pero el mismo sentir de Isaías: ay de mí, me voy a morir porque estoy en la presencia del Dios santo, santo, santo. Siempre en Salmos, capítulo 144, Salmos 144. Hermanos, no hay adoradores muchos de este tipo en este tiempo, lamentablemente. Salmos 144, versos 3 y 4. 144, versos 3 y 4. 144, 3 y 4. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Y es otra vez David, expresando quiénes somos delante de Dios. Pablo también tenía el mismo sentir, Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, y él ya siendo un cristiano, Efesios capítulo 3, verso 8, Efesios capítulo 3 y el verso 8, Efesios 3 y el verso 8, dice el apóstol: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué concepto tenía Pablo de sí mismo? Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pero ¿cómo actúan muchos cristianos en nuestro tiempo? Ellos no dirían eso que está diciendo Pablo. Muchos cristianos en nuestro tiempo tal vez no se atreven a decirlo con su boca, pero con sus hechos. Yo no soy el menos de los santos, yo soy el más de los santos. No hay nadie como yo. No hay nadie que pueda agradar tanto a Dios como yo. Todos los demás están bajo de mí en cuanto a apreciación delante de Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Yo soy el menor de todos los santos. Hermanos, para adorar correctamente a Dios, tenemos que tener un entendimiento correcto de quién es Él. Segundo, tener un entendimiento correcto de quiénes somos nosotros. Regresemos a Isaías capítulo 6. Tercero, tenemos que tener un entendimiento correcto del Evangelio. En este capítulo 6 está el Evangelio. En toda la palabra de Dios está el Evangelio. Isaías capítulo 6, versos 6 y 7. Isaías 6, 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esa última parte, donde dice en el 7, después de los 2 puntos, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Porque, hermanos, había un gran problema para Isaías, y no solo para él, hay un gran problema para todo ser humano. Si Dios es excelso y nosotros somos pecadores, entonces ¿cómo podemos estar en la presencia de él? Y entonces se han dado al menos 2 respuestas. Una respuesta no es idea del hombre, porque eso es imposible para el hombre. La primera respuesta es la que Dios da, y la que encontramos en ese verso 7. La otra es la que el hombre da, puesta de diferentes maneras, pero siempre apunta a lo mismo. ¿Qué dice el hombre? Bueno, Dios es santo, santo, santo. Yo soy pecador, entonces voy a dar mi mejor esfuerzo para ser digno de estar en la presencia de Dios. Me voy a empezar a portar bien, voy a aprenderme versículos de memoria, voy a cantar, voy a predicar, voy a dejar de mentir, voy a empezar a cambiarme, porque yo puedo cambiarme. Y entonces ya cuando me haya limpiado, cuando yo me haya limpiado, entonces voy a tener ya méritos para estar delante de Dios. Ya Dios no me va a poder rechazar, porque ya voy a estar limpio. Yo me limpié. ¿Sabe, hermano y hermana, que hay un verso muy triste en la Biblia que dice: entonces yo les declararé apártense de mí, hacedores de maldad? Hay mucha gente en las congregaciones, incluso sanas, que pasan toda su vida no creyendo el verdadero evangelio, sino pensando que lo que se predica aquí, lo que se está tratando de enseñar de parte de los pastores es: pórtese bien, límpiese, muéstrele a Dios que es una buena persona, y entonces Dios lo va a recibir. ¿Sabe que hay padres que no cumplen con su tarea y los niños crecen en iglesias pensando esto? Los niños crecen pensando que como saben versos de memoria, son personas limpias delante de Dios, como pasaron a celebrar, ¿verdad?, alguna actividad en la iglesia, cantaron, estuvieron en escuelas vacacionales, dominicales. Hay niños que crecen así en las iglesias. Mírame Dios, yo no soy como la gente de allá afuera, son como el publicano. ¿Se recuerdan? Y el fariseo, ¿qué decía el fariseo? Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los otros pecadores, yo diezmo, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, me he limpiado, he logrado limpiarme, los demás no, pero yo sí. Hermanos, eso no es el evangelio, esa es la respuesta equivocada. ¿Cuál es la respuesta correcta? Isaías dice: me voy a morir porque estoy en la presencia de Dios, y entonces este es el evangelio. Dios, no el hombre. Dios envía al serafín y le dice a Isaías: por supuesto, tú no puedes hacer nada para cambiar tu inmundicia, tu vileza, pero yo sí puedo. Y no solo puedo, yo quiero. Manda al serafín para que toque con un carbón la boca de Isaías. ¿Y cuál es el resultado? Dios le dice a Isaías: ya quité tu pecado, ya te limpié. Hermanos, los que realmente han nacido de nuevo disfrutan el verdadero evangelio, siempre que se los repiten. Ustedes me han oído mencionar a Spurgeon. Spurgeon decía que él no se cansaba de la vieja historia. ¿Cuál es la vieja historia? Que solo Dios puede quitar nuestro pecado, solo Dios nos puede limpiar a nosotros para poder estar delante de su presencia. Hermanos, yo le pude haber dicho a Isaías: Isaías, bueno, ya te diste cuenta quién soy, ya te diste cuenta quién eres tú, entonces ahora límpiate, ahora mira qué haces para estar delante de mí. No, Dios en su bondad, en su gracia, envía al ángel para limpiar a Isaías. Hermanos, eso es el evangelio. Si usted y yo realmente hemos nacido de nuevo, recuerda ese momento donde Dios nos limpió, pero no con un carbón, nos limpió con la sangre de su Hijo Jesucristo. Jesucristo viniendo a vivir una vida perfecta que nosotros no podíamos, y yendo a una cruz para recibir el castigo que nosotros merecíamos, y resucitando y yendo al cielo. ¿Para qué? Para que cualquiera que confíe en Él sea limpio de su pecado y pueda estar en la presencia de Dios, no solo ya actualmente, sino por toda la eternidad. Hermanos, ese es el evangelio. Padres, en esta noche, predíquenle el evangelio a sus hijos. No le prediquen el falso evangelio. Lea la Biblia. Hermano, pues yo no le digo que por leer la Biblia se va a salvar, pero si usted no lo explica, básicamente eso es lo que está pensando su hijo y su hija. Vaya a la iglesia, ore, cante, diezme. Hay padres que eso le dicen a sus hijos en iglesias sanas, y los hijos piensan y crecen creyendo eso.
Yo me estoy ganando mi limpieza delante de Dios. Predíquenles el evangelio, hermanos. Solo Dios puede limpiar tu pecado. Díganle a su hijo, a su hija. Y lo puede hacer a través de su Hijo Jesucristo. Reconoce quién eres. Eres un pecador, yo soy un pecador. Cree en Jesucristo. Y entonces vas a ser limpio. Deje por favor la marca aquí, primera a los Corintios. Pablo insistía y predicaba el evangelio una y otra vez. Es nuestra generación que ya no quiere oír el verdadero evangelio. Incluso predicadores, hermanos, en la actualidad ya no quieren oír el verdadero evangelio. Primera Corintios, capítulo 6. Mire lo que dice ahí el apóstol Pablo, 6:11. Primera Corintios, capítulo 6, el verso 11. Primera a los Corintios, capítulo 6 y el verso 11. Miren qué claro dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, el hombre no tiene parte alguna en su limpieza, en su santificación, en su justificación. Es Dios quien tiene que hacer esa obra por medio de Jesús y por medio de su Espíritu Santo. Más adelante, Efesios, capítulo 2, Efesios, capítulo 2, versos 4 y 5. Efesios, capítulo 2, versos 4 y 5. Efesios, capítulo 2, versos 4 y 5. 2, 4 y 5. Esto siempre cautivaba el corazón de Pablo. Dice 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hermanos, ese inicio del 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, lo que sintió Isaías, soy un hombre inmundo y habito en medio de un pueblo inmundo. Y llegó el serafín y lo limpia. Y ahora aquí nosotros miramos el símbolo de eso, es Jesucristo. Por Jesucristo nosotros somos limpiados. Es el evangelio. ¿Cómo no vivir agradecidos con Dios, verdad? Por su rica misericordia. Y terminemos con el último elemento. Regresemos a Isaías, capítulo 6 y el verso 8. Isaías, capítulo 6 y el verso 8. Isaías, capítulo 6 y el verso 8. Dice la palabra. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y este es el último elemento de una adoración correcta. Hermanos, la adoración correcta tiene un entendimiento también correcto de la respuesta al evangelio. ¿Cómo respondemos a todo esto? ¿A quién es Dios? ¿A quiénes somos nosotros? ¿A que Dios es el único que nos puede limpiar? Hermanos, respondemos con fe y con obediencia. Hermanos, mucha gente quiere decirle a Dios, heme aquí, pero no entienden quién es Dios. Quieren decirle, heme aquí, quieren hacer algo en las iglesias, pero no entienden quiénes son ellos. Y por eso causan estragos en las iglesias, dañan las iglesias. Quieren decirle a Dios, heme aquí, pero no entienden el evangelio verdadero. Piensan que se están ganando algo delante de Dios. Hermanos, eso se mira en toda iglesia sana, por eso el evangelio se tiene que repetir una y otra vez. Hay maestros de escuela dominical que son así, hay predicadores que son así, hay diáconos que son así, hay músicos que son así. Hermanos, las iglesias están llenas de esto. Jesús lo enseñó, trigo y cizaña. Siempre hay personas así, por eso se tiene que predicar el evangelio una y otra vez, una y otra vez. Y entonces, hermanos, ya cuando un ser humano mira a Dios en su trono alto y sublime, y se mira a sí mismo como inmundo, y después entonces clama y le dice, entonces, Señor, límpiame porque yo no me puedo limpiar, confío en tu Hijo Jesucristo para que me limpies de mi pecado. Entonces viene el último elemento, entonces te voy a adorar. ¿Y cómo te voy a adorar? Aquí estoy, heme aquí, estoy para tu servicio, dime lo que quieras que yo haga. Por eso, hermanos, insistimos, ¿verdad? Cuando usted y yo pensamos que la adoración es el tiempo que cantamos, no estamos adorando verdaderamente. Pensamos que ahí rendimos una gran adoración delante de Dios y después salimos y no le decimos a Dios con nuestra vida, heme aquí, sino hacemos lo que nosotros queremos. Hermanos, la verdadera adoración es, aquí estoy. No solo en 20, 25 minutos de canto, no solo en 30, 35, 40, 45 minutos de predicación, sino heme aquí,
todo mi ser está delante de ti. Envíame a mí. Fe y obediencia. Hermanos, la verdadera fe siempre produce obediencia. La falsa fe nunca produce obediencia. Usted va a encontrar a muchas personas, o puede ser que usted en esta noche sea esa persona, que dicen yo creo en Dios, pero nunca obedecen. Sí, Dios dice tal cosa en su palabra, pero a mí no me interesa. Pero yo creo en Dios. Sí, Dios ordenó tal cosa, pero no es así como Dios dice. Lo vamos a hacer mejor así. Creo, pero no obedezco. Hermanos, el verdadero adorador cree, y como cree verdaderamente obedece. Isaías oyó, ¿quién irá por nosotros? Y entonces Isaías pudo haber dicho, ¿verdad? Yo creo que Dios va a enviar a alguien. ¿Qué dice Isaías? Heme aquí. Ya me has limpiado. Entonces ahora, ya que tú has hecho esa obra, entonces estoy dispuesto a servir. Terminemos con estos pasajes. Romanos, Pablo insistía en esto mucho, que la verdadera adoración consiste en fe y obediencia. Nunca se pueden separar esas dos palabras, fe y obediencia. Romanos capítulo 6 y el verso 13. Mire lo que enseña ahí la palabra de Dios. Romanos capítulo 6 y el verso 13. Romanos 6, verso 13. Dice la palabra: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Mire el verdadero adorador. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, es lo que está diciendo ahí Isaías. Heme aquí. Voy a ser tu instrumento. ¿Qué quieres que yo haga? Ya me limpiaste, entonces ya no voy a seguir en eso. Aquí estoy. Úsame. 6, verso 18. Siempre capítulo 6, verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, ese es el resultado, fe y obediencia. Verso 22, 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, heme aquí, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y último pasaje, primera epístola de Pedro, capítulo 4. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versos 1 al 3. El verdadero adorador cree en Dios y le obedece. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 al 3. 4, 1 al 3. Dice la palabra: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, el Evangelio, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Verdaderos adoradores. 3. Baste ya el tiempo pasado para ser hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, dice el final del verso 2, sino conforme a la voluntad de Dios. Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Porque ¿qué está diciendo Dios en su voluntad? ¿Quién irá por nosotros? Hermanos, verdaderos adoradores, adoración correcta. Hermanos, orémosle al Señor que nos haga esos adoradores, que tenemos un conocimiento, un entendimiento correcto de quién es Él, que tenemos un entendimiento correcto de quiénes somos nosotros, que tenemos un entendimiento correcto del Evangelio, el verdadero Evangelio, y que entonces tenemos la respuesta correcta al Evangelio. La pregunta en esta noche, y terminemos con esa pregunta, hermano y hermana, ¿estamos confiando en Dios y estamos demostrando nuestra confianza con nuestra obediencia? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estamos confiando en Dios y estamos demostrando nuestra confianza con nuestra obediencia? Que el Señor, en su misericordia, en su gracia, lo haga así con nosotros. No solo los que estamos presentes, aquellos que también están viendo por internet. Y si alguien en esta noche no había entendido lo que es el Evangelio, pensaba que el Evangelio es hacer méritos delante de Dios, ganarse, limpiarse a sí mismo. Reconozca que usted no puede limpiarse, que el único que lo puede limpiar es Dios. Y entonces cuando Dios le limpia, usted va a poder adorar
correctamente. Y cuando usted se presente delante de Dios, va a ser acepto delante de su presencia, no solo temporalmente, sino por toda la eternidad. Era lo que leíamos, ¿verdad? Tienen como fruto la santificación y el fin, la vida eterna, en la presencia del Dios santo, santo, santo. Agradezcamos a Dios, hermanos, si Él ya ha hecho la obra de salvación en nuestra vida, porque ahora le podemos adorar correctamente. Vamos a terminar con una oración. Padre, te estamos dando gracias en esta noche, porque por medio de tu Hijo Jesucristo, nosotros los seres humanos, caídos, pecadores, como leíamos hoy en tu palabra, inmundos, viles, alejados de ti y sin la posibilidad en nosotros mismos de acercarnos a tu presencia, por medio de tu Hijo Jesucristo, nos concede, Señor, acceso libre a tu presencia, a tu lugar santísimo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar, a estimar el privilegio que tenemos como cristianos de creer en ti y de obedecerte. Ayúdanos a reconocer que ya nos has dado todo lo que necesitamos, tu Espíritu Santo, tu palabra, la oración, hermanos en Cristo, la intercesión de tu Hijo Jesucristo a tu diestra, para que nosotros podamos vivir una vida correcta. Ayúdanos a confiar en lo que tú has hecho y sigues haciendo en favor de nosotros, para que de esta manera, Señor, vivamos agradándote mientras tengamos vida. Ayúdanos a predicar tu evangelio a otras personas con nuestras palabras, explicando, pero también mostrando con nuestra vida. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que tengan una buena noche.